esto. Y si escribes esto, lo que le estás diciendo es que la GP0 va a ser una entrada y la vas a manejar, es decir, vas a decirle qué vas a hacer con esa entrada a partir de esta variable que tú has creado. ¿Vale? Es decir, cada vez que tú quieras trabajar con la GP0, vas a llamar a este de aquí. Que si le has llamado entrada barra baja 0, pues lo has llamado así. Que le has llamado in0, pues se llama in0. Como tú quieras, ¿vale? Muy bien. Vale, pues esa parte ya la tenemos. Ya sabemos cómo decir a alguien que quiero que sea una entrada. Es decir, estamos dentro del Paint, estaríamos cómo indicarle a la Raspberry Pi Pico que una GP quiero que se comporte tal que así, sin resistencia de pull-up. No, Juanjo, tú me has dicho que con resistencia de pull-up es mejor, ¿vale? Pues tienes esta opción. Así tú le estás diciendo que la GP0, esto de from machine import pin solo hay que escribirlo una vez en el código, ¿eh? Con escribirlo una vez ya has importado el módulo pin y por tanto ya puedes trabajar con todas sus propiedades. Esta es la opción de a la GP0 vas a ser una entrada y le vas a activar la resistencia del pull-up. Y a esa entrada, pues tú la has llamado P0. Pues muy bien. Cada vez que yo quiera trabajar con esa entrada, llamaré a esta variable. Y con ella haré lo que haya que hacer. Pues nada, ya tenemos las entradas. Salidas, ¿cómo se hace? Pues así. Yo le doy un nombre y en este caso concreto, le estarías diciendo que la GP0 quieres que sea una salida. Fijaos que solo puedes estar en una de las tres opciones, ¿eh? O eres una entrada sin resistencia de pull-up, o eres una entrada con resistencia de pull-up, o eres una salida, ¿vale? O eres uno o el otro o el otro. No mezcléis. Aquí en este ejemplo los pone a todos como resistencias de pull-up, ¿vale? Ahí quiero decir, los pone todos como, para... A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Siempre estoy usando la GP0, pero recordad que podéis utilizar cualquiera de estas. Cualquiera de estas GPs, ¿vale? Todas las que están en verde, podríais utilizarla ahí cualquiera en cualquier momento del programa. Muy bien, pues ya está. Ya está, ya sois expertos. Aunque ya lo erais, ¿vale? Cómo generar una entrada digital, cómo generar una entrada con resistencia de pull-up o cómo generar una salida. A partir de ahí, vale, sí, la entrada se tienen que poder leer. ¿Cuál es la función para leer la entrada? O la salida, necesito poder activarla o desactivarla, es decir, que esté la Raspberry dando tensión por ese pin o que no esté dando tensión. Pues una de las opciones para las salidas es nada más crear esa salida. Fijaos, aquí estoy creando la salida y digo, vale, GP0, vas a ser una salida, pero además, cuando arranques, nada más empezar, vas a dar ya tensión. De normal, cuando tú creas una salida, automáticamente, como por ejemplo aquí, en este punto la salida está creada, pero da 0 voltios. Uy, no, Juanjo, es que yo quiero que la salida empiece ya dando tensión. Pues entonces pones esta opción. Ya está. ¿Vale? Ya está. Dicho esto, lo que acaba de comentar, ¿cómo yo le digo a la Raspberry Pi Pico, ahora que ya sé que tienes una entrada aquí diseñada, cómo leo yo el valor de esa entrada? ¿Cómo sé si a la entrada le está llegando tensión o no? Y teníamos varias opciones, ¿vale? Por ejemplo, y aquí, cuidadito, porque aquí os gusta mucho leeros esto, no entender nada de lo que estáis leyendo y no leer esto, cuando lo importante es leer esta parte de los comentarios que está en gris, ¿vale? Esta es la parte importante, porque aquí todas estas opciones son unas individuales de otras, ¿eh? Aquí no es que el código tenga que tener siempre esta forma, no. Estos son opciones, estos son ejemplos. Primer ejemplo, aquí yo he dicho que GP0 quiero que sea una salida y a esa salida yo la he llamado P0. Muy bien, estupendo. Por otra parte, yo he dicho que la GP2 quiero que sea una entrada y la he llamado P2. Vale, pues estupendo. ¿Podría haberla llamado entrada 2? Sí. ¿Podría haberla llamado señal del sensor de luz? Pues también, podrías haberla llamado así. ¿De acuerdo?
Ahora bien, lo habitual es dar nombres relativamente cortos para después no tener que estar escribiéndolos una y otra vez. Y además de cortos, que digamos tengan un cierto sentido, ¿vale? Es decir, que nos indique un poquito de qué va esa entrada. En este caso, como son entradas genéricas, pues lo puedo llamar P0, P1, P2, P3, P4, las que sean, ¿vale? Pero si, por ejemplo, fuese una salida que es para encender el LED número 7 de 20 LEDs que yo quería encender, pues podría poder, por ejemplo, llamar a esa salida LED 7. Y entonces yo ya sé que esa salida va sobre encender o apagar un LED que está en la posición número 7 de un array de LEDs, ¿vale? Pero eso ya cada uno elige cómo quiere llamar a sus variables. Volviendo al tema, aquí la GP0 es una salida, la GP2 es una entrada sin resistencia de pull-up. Muy mal, Juanjo, porque ya sabes que hay que asegurar los niveles lógicos, ¿vale? En este caso, aquí en este ejemplo, aquí he decidido yo que voy a esta salida. Fijaos que es el nombre de la salida. Si tú escribes .value en una salida, puedes indicarle a esa salida si quieres que dé tensión o no. Con un 1 le dices salida, quiero que des tensión. Con un 0 le dices salida, quiero que no des tensión. Ese mismo método, value, también se puede utilizar sobre las entradas. Pero ya no sirve para dar tensión a una entrada, porque a una entrada tú no le puedes dar tensión. A una entrada puedes leer la tensión que hay ahí, pero no le puedes dar tensión, ¿vale? Entonces, fíjate que como la variable P2 era una entrada digital, pues yo le digo, muy bien, entrada digital, quiero leer el nivel de tensión que tú tienes. Si resulta que esa entrada digital tenía 3,3 voltios, X valdrá 1, un 1 lógico. Pero si esa entrada digital no tenía tensión, tenía 0 voltios de tensión, pues la X valdrá 0, porque la lectura de esa entrada digital, si no hay tensión, pues me devuelve un 0. En este caso, pues aquí he decidido yo imprimir ese valor. Pues nada, si hay tensión me imprime un 1 y si no hay tensión me imprime un 0, ¿vale? Y finalmente, en este código concreto, he decidido que ahora quiero apagar esa salida digital que aquí había encendido. Quiero apagarla. ¿Cómo? El método value me sirve para apagar salidas digitales. Es decir, da 0 voltios de tensión. Juanjo, es que value me sirva tanto para entradas como para salidas me confunde. Pues muy bien, no pasa nada. Tú puedes dejar value solo para las entradas, leer el estado de la entrada y usar on y off para las salidas. Aquí lo que estoy diciéndole es salida de la GP0 quiero que des tensión, salida de la GP0 quiero que no des tensión. Y ya está, ¿vale? Ya está, y con eso todo eso es lo que puedes hacer con entradas y salidas digitales, no hay más misterio, ¿vale? Ya está, esto es lo que hay. Una cosa que nos he explicado antes es, bueno, Juanjo, y aquí, tal y como has dicho, ¿por qué has puesto una entrada digital sin pull-up cuando tú me has dicho que lo normal es tener resistencia de pull-up? Bueno, pues porque yo tengo la opción de pasar completamente de la resistencia de pull-up interna de la Raspberry Pi Pico y tener aquí la Raspberry Pi Pico. Aquí está una entrada digital, que ya sabéis que va directamente al módulo de entradas y salidas. Aquí estaría desconectada la resistencia de pull-up, donde aquí están el VCC. Esto, a ver, voy a quitar esto un poco, sí. Ahí. Esto es VCC, esto es la resistencia de pull-up. Y yo paso de esta, no la conecto, y lo que hago es yo de forma externa montar físicamente una resistencia de pull-up y aquí meterle 3,3 voltios. Y la parte del interruptor que me permite, porque ahora de normal,
¿qué tengo yo aquí en este circuito? Pues de normal, como tengo el divisor resistivo tengo los 3,3 voltios, tengo aquí la resistencia de pull-up, esta de aquí, la que yo he puesto externa, es esta, porque esta está desconectada del circuito, eso es como si no existiese. Tengo el punto de medida que os he dicho yo aquí, el punto VM de medida. Aquí tengo la Z-in de la Z-in de y la masa. Fijaos que es el mismo circuito que teníamos antes aquí. Ahora bien, esta resistencia de pull-up ya está diseñada para poder hacer bien el divisor resistivo con esta. La resistencia de pull-up externa que tú pones, hay que ponerla de forma que asegures que Z-in sea mucho más grande que la resistencia de pull-up que tú has conectado de forma externa. El fabricante te dice que esta resistencia de pull-up puede estar alrededor de entre 1 y 10 kiloohmios, si no recuerdo mal, como mucho, ¿vale? Este es el rango de trabajo, ¿vale? Y ya tú aquí, pues nada, también le pones este interruptor aquí abierto y a la masa, ¿vale? Y entonces tenemos el mismo caso. Si el interruptor está abierto, el circuito es este, donde tú tienes que asegurar esto. Y si el interruptor está cerrado, el circuito es este. 3,3 voltios, la resistencia de pull-up. Aquí está aquí estás conectado directamente a masa porque has cerrado el circuito. GND, has cerrado el interruptor y por tanto el punto VM, que es el de medir la tensión, este de aquí, ese punto está conectado directamente a masa, es decir, que aquí tengo 0. Entonces, esto también es habitual, olvidarse de esta resistencia de pull-up y no conectarla, poner esto como un input normal y corriente y tú ya de forma externa montar la resistencia de pull-up. Esta opción también es perfectamente válida. ¿De acuerdo? Vale. Pues hasta aquí lo que es el repaso de entradas y salidas digitales. ¿Vale? Espero que haya quedado, este repaso haya servido no solo para, digamos, repasar algo que en teoría ya sabíais, sino para refrescar una serie de conocimientos pues que a lo mejor por culpa de esta semana o 2 semanas pues habéis ido perdiendo, ¿vale? Aquí está todo explicadito, quién es quién, cómo se utilizan unos, cómo se utilizan otros y para qué, ¿vale? ¿Alguna duda al respecto? No. Vale, estupendo. Pues ya para acabar este tema, ¿vale? Que es de las GPIOs, lo último que nos quedaba era un poquito esto de aquí, ¿vale? El módulo time, que es como en Arduino el delay, ¿vale? El delay. Es decir, sirve para parar el programa, es decir, detiene el programa. Que detenga el programa no significa que apague la Raspberry Pi Pico, ¿vale? Es distinto. Significa que yo tenía aquí el programa, ejecuto líneas de código, pam, 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 pam. Uy, que aquí hay un delay de este tipo, ¿vale? Un time step. Pues nada, pues yo me quedo aquí para un ratito. Todo lo que yo había ejecutado antes, pues se ha ejecutado y sigue en funcionamiento. Lo que pasa es que el código, pues ahora está parado un ratito. Cuando ese rato haya pasado, pues yo sigo ejecutando más código, ¿vale? Pues para eso es una forma un poco así cutre de contar tiempo, ¿vale? ¿Por qué es cutre? Pues porque, quieras que no, estás parando el programa. Lo habitual para contar tiempo es manejar los timers, es decir, mientras el programa está ejecutando una serie de cosas, en paralelo yo tengo un temporizador contando tiempo, ¿vale? Y así el programa no tiene que estar parado hasta que el temporizador acabe de contar un tiempo. Pero eso ya también depende un poco de lo que quieras, ¿de acuerdo? En nuestro caso, en nuestro caso, estamos manejando los tiempos a partir de estas paradas de tiempo, ¿vale? Esto hace que el programa esté parado un segundo, ¿vale? Sleep espera que tú aquí pongas un valor en segundos. Juanjo, es que yo quiero poner 10 milisegundos. Pues bueno, tienes esta otra opción, donde aquí esto va en milisegundos. No es que yo quiero parar tantos microsegundos. Pues tienen la opción de microsegundos y aquí están el número de microsegundos que tú vas a parar, ¿vale? El programa parará durante ese tiempo. Para poder tener opción de trabajar con todos estos métodos que sirven para parar el programa durante un tiempo, debemos importar el módulo time, ¿vale?
Otra cosa interesante que se puede hacer con el módulo time es la Raspberry Pi Pico cuando arranca un temporizador, ¿vale? Que cuenta milisegundos. Entonces tú puedes decirle, lee en qué milisegundos estás ahora, ¿vale? Le dices, mira, ¿en qué milisegundos estás ahora? Y un ratito después decirle, vale, y ahora la cuenta de milisegundos, ¿cuánto es? Y si tú restas uno menos el otro, pues entonces sabes cuántos milisegundos ha pasado entre un momento y otro momento del código. Es otra forma de contar tiempo, ¿vale? Es otra forma de contar tiempo. A partir de aquí tú puedes poner una serie de ifs, else, de, pues mira, si el tiempo que ha pasado es tanto, voy a hacer una cosa, y si no ha pasado tanto tiempo o el suficiente tiempo, voy a hacer otra cosa, ¿vale? Pero eso ya es manejar vosotros los programas a partir de, yo tengo la posibilidad de saber qué tiempo hay ahora, ¿vale? En qué milisegundo estoy ahora y en qué milisegundo estoy después. Voy a ver eso, cómo puedo aprovecharlo para jugar con los tiempos de la placa, ¿vale? Pues ya cada uno, que ahí ya quiero que penséis vosotros. Y ya está. Esto era lo que era el primer tema, ¿vale? El de las entradas y salidas digitales, ¿vale? Esto es lo que había. No había más misterio. Al final lo que os tenéis que quedar es lo siguiente. O creo una entrada digital, o creo una entrada digital con pull-up, o creo una salida digital. A partir de ahí yo puedo eh, encender o apagar esas salidas digitales gracias a esto, o puedo leer el valor que hay en la entrada digital gracias a esto. Ya está. Esto lo habitual, no tiene por qué, pero lo habitual es, especialmente cuando estáis empezando, es este valor que yo estoy leyendo, necesitas guardarlo en algún sitio, porque si no, la lectura se produce, muy bien, hay una lectura, pero si lo que tú has leído no lo guardas en ningún sitio, pues se pierde. En este caso, yo lo guardo en una variable X. La variable la puedes llamar como te dé la gana, ¿vale? Como ya sabéis, las variables siempre podéis dar, siempre que el nombre no empiece con un número, ¿vale? Recordad, las variables tienen que empezar siempre o con una barra baja o con un carácter alfabético, ¿vale? Es decir, una letra, ya sea mayúscula o minúscula. Entonces, pues nada, ese valor lógico yo lo guardo en una variable para después hacer con ella lo que me dé la gana. En este caso, he querido imprimirlo, pues lo imprimes. ¿Que quieres utilizarlo en una suma o una resta? Pues lo sumas en una resta. ¿Que quieres utilizarlo dentro de un if? Porque si resulta que has leído algo, quieres hacer una cosa y si no otra cosa, pues lo utilizas en un if. Eso ya lo decides tú. Ese estado de la entrada, tú decides qué quieres hacer con él. Si tú tienes que algo tiene que pasar en función de ese estado, pues con un if podrás hacerlo. Que resulta que lo único que querías saber era si estaba a nivel alto o nivel bajo, pero no querías hacer nada más, pues mira, estupendo. Pues lo imprimes por pantalla, entonces sabrás si está a nivel alto o nivel bajo. Vale, pues con esto está el tema de las GPIOs. Vamos ahora al siguiente, que era a ver, PWM. Vale, PWM. Las PWMs, como recordaréis, es un tipo de señal que se utiliza muchísimo, especialmente, por ejemplo, en potencia, ¿no? En potencia, donde ya habéis visto el tema del back y el boost, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues claro, el back o el boost, ¿qué tienen todos? Back, boost, el back boost, el flyback, que es otro tipo de convertidor, el cook, el sepic. Todo esto son, algunos os sonarán y otros dirán, Juanjo, no sé ni de lo que estás hablando. Estos son palabras que te acabas de inventar. No, no. Son otros tipos de convertidor que también se utilizan, ¿eh? Boost, back boost, flyback, cook, sepic, ¿vale? Y entre otros, ¿vale? Entre otros. Todos ellos resulta que siempre tienen uno o más switches, aparte de diodos, ¿vale? Tendrán diodos, etcétera, etcétera, pero lo que tienen es switches, es decir, alguien que tiene que estar a on o a off. ¿Cómo tú le indicas cuándo estará on y cuándo estará off a esos switches que pues a veces pueden ser MOSFETs, pueden ser IGBTs, es lo habitual, o MOSFET o IGBT, es lo habitual. Aunque también puede ser otro tipo de interruptores, ¿vale? ¿Cómo le dices que cuándo quieres que esté a on y cuándo quieres que esté a off? Pues una PWM. On, off, on, off.
Y tú ya le dirás, Juanjo, es que ahora mira, me interesa poco ciclo de trabajo. Pues tendrás un poquito de on y mucho off. No es que ahora me interesa más ciclo de trabajo, pues tendrás más on y menos trozo de off. Pero la frecuencia, el periodo, normalmente se mantiene. ¿Vale? Es decir, que esta T es la misma longitud de tiempo, ¿vale? Es el mismo duración de tiempo, pero aquí tengo muy poquito a on y mucho más a off, y aquí tengo un poquito más a on y sigue habiendo más off que on. Pero esto tú puedes manejarlo como quieras. No, es que ahora me interesa mucho on y muy poquito off, ¿vale? Donde esto esté, ¿vale? Pues mucho on y poco off, ¿vale? Esto era lo que se llamaba, recordad, ciclo de trabajo, ¿vale? Esto se llamaba el ciclo de trabajo. Pues ya sabéis para qué sirven principalmente las PWMs. También sirven, por ejemplo, para controlar, no solo en este caso, ¿vale? También sirven para controlar en motores de continua. Los motores de continua, su velocidad depende, principalmente depende de cuánta tensión le apliques, ¿vale? Pero no de cualquier tensión, sino de la tensión media que le apliques. Por tanto, tú con las PWMs puedes manejar esa tensión media, porque si a lo largo de un periodo yo estoy dando todo el rato tensión, pues la tensión media es esta tensión y ya está. Eso es la tensión media a lo largo de todo el periodo. Pero si yo estoy aplicando un periodo tal que así, es decir, la mitad a on y la mitad a off, el valor, si esto es el valor de pico de la tensión media que estoy aplicando sería el valor de pico partido 2. Por tanto, el motor irá a la mitad de velocidad, de forma teórica, ¿vale? Y si solo estáis aplicando un 25% del ciclo de trabajo, pues tendrás la tensión de pico partido 4, ¿vale? Al final, la tensión media que se estará aplicando será la tensión de pico por el ciclo de trabajo, donde el ciclo de trabajo va entre 0 y 1.